Hoy voy a hablar sobre un tema fundamental para entender cómo funciona nuestra sociedad, la sociología del derecho. Esta disciplina analiza no solo las leyes escritas, sino cómo éstas se aplican en la vida real, cómo influyen en nuestras relaciones y cómo reflejan las estructuras sociales. Como dice Philippe Nonet, las leyes no viven en los códigos, viven en la sociedad. La sociología del derecho nos recuerda que toda norma surge porque antes existió un problema, un conflicto o una necesidad social. Por eso, entender la ley es también entender a la sociedad. Primero, hablemos del panorama actual de la sociología jurídica. Existen varias corrientes que explican la relación entre derecho y sociedad. La escuela funcionalista, representada por Talcott Parsons, ve al derecho como un mecanismo que mantiene la estabilidad social. Su función es resolver conflictos, integrar a los grupos y permitir que la sociedad siga funcionando. Un ejemplo claro en Ecuador es la Constitución del 2008, que incorpora mecanismos de participación ciudadana. Estos espacios permiten canalizar demandas sociales y evitar que los conflictos escalen a niveles extremos. Desde esta mirada, el derecho actúa como un estabilizador. Por otro lado, está la escuela de Frankfurt, que sostiene que el conflicto es una parte esencial de la sociedad. Actores como Horkheimer y Adorno explican que las leyes muchas veces reflejan los intereses de los grupos dominantes. Un caso evidente son las luchas de los pueblos indígenas en América Latina por el reconocimiento de sus territorios y derechos, un conflicto que muestra tensiones históricas profundas. El sociólogo Niklas Luhmann propone otra mirada, el derecho como un subsistema autónomo dentro de la sociedad. Para Luhmann, el sistema judicial tiene sus propios procesos, reglas y lógicas internas. Por eso puede seguir funcionando incluso cuando la política o la economía atraviesan crisis. Esto se observa en muchos países latinoamericanos, donde, pese a los cambios políticos constantes, el sistema judicial mantiene una relativa continuidad. Finalmente, Jürgen Habermas plantea que el derecho solo es legítimo cuando surge de una comunicación democrática, libre y racional. Según Habermas, si en un proceso político hay manipulación, desinformación o discursos de odio, entonces no existe un consenso verdadero. Esto explica por qué muchos procesos electorales recientes en América Latina enfrentan problemas de legitimidad. Ahora bien, en Ecuador también se ha desarrollado una sociología jurídica propia. Autores como Pío Jaramillo, Alvarado denunciaron desde inicios del siglo XX la exclusión de los pueblos indígenas. Sus análisis siguen vigentes hoy, cuando muchas comunidades aún enfrentan barreras en acceso a tierras, participación política y reconocimiento cultural. Otro referente es Jorge Hugo Rengel, quien estudió el delito desde una mirada social, rechazando teorías antiguas que culpaban a las personas por características biológicas. Hoy sabemos que factores como pobreza, desigualdad y falta de oportunidades son determinantes en la criminalidad. Y bueno, si miramos la historia ecuatoriana, desde 1830 el país ha vivido conflictos entre élites, inestabilidad política y luchas por el poder. La revolución liberal de Eloy Alfaro buscó modernizar el país y separar la iglesia del Estado, aunque las élites siguieron manteniendo una gran influencia. En conclusión, la sociología del derecho nos permite ver que las leyes no son solo textos, sino herramientas vivas que expresan nuestros conflictos, nuestras desigualdades y nuestras aspiraciones. Comprender esta relación entre la sociedad y el derecho es clave para construir un Ecuador más justo, más plural y más democrático. Muchas gracias.